Nos quedamos, hermanos, ayer en Romanos capítulo 9, versículo 1 al 5, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar allí. Terminamos diciendo que hay 7 bendiciones, que pueden ser 8, en este capítulo, en esta porción, que Dios le dio a Israel y que Israel perdió por su desobediencia, por su rebelión, por su rechazo al Señor Jesucristo. Y entonces el Señor dispuso darle esas 7 u 8 bendiciones a la iglesia gentil, a los convertidos al Señor Jesucristo. Y pues comenzamos a ver cada una de esas bendiciones. Y la primera que vimos fue la adopción. La segunda que vimos fue la gloria. Y en este momento pues continuamos con la tercera bendición, que fue el pacto. Un pacto, hermanos, es la relación en que entran dos personas. Es un acuerdo de interés mutuo. Es un compromiso de amistad recíproca. Una y otra vez Dios se acercó al pueblo de Israel y entró en una relación de pacto con ellos. Lo hizo desde el principio, por ejemplo, con Abraham, después con Isaac, después con Jacob, después con todo el pueblo a través de Moisés. Dios entró en una relación de pacto con su pueblo. Miremos Éxodo capítulo 24, versículos 7 y 8, donde dice la escritura: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Vemos entonces aquí que Moisés dice que Dios ha hecho un pacto con Israel. Lamentablemente, como dijimos ayer, Israel, por su desobediencia y rebelión, perdió también el pacto. Dios se salió del pacto que había hecho con ellos temporalmente, hacemos énfasis en esto. Y luego se volvió a la iglesia gentil para hacer con nosotros un nuevo pacto. Entonces, acordémonos que cuando el Señor, vamos a leerlo en Mateo capítulo 26, versículo 26 también, cuando el Señor estaba en la última cena con sus discípulos, dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Fíjense, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, Israel perdió el pacto temporalmente. Y Dios vino e hizo un nuevo pacto con todos los creyentes en Cristo Jesús. Ahora, el profeta Ezequiel y también el profeta Jeremías profetizan acerca de que en el milenio ellos van a regresar una vez más al pacto. Ellos van a entrar a este nuevo pacto en el cual hemos entrado nosotros. Es decir, el pacto va a regresar con ellos. Bueno, otra bendición que ellos recibieron al principio y que perdieron fue la promulgación de la ley. Sí. Israel tenía la ley, hermanos. Ellos no podían ignorar cuál era la voluntad de Dios, porque Dios le había dicho claramente que quería, cómo quería que viviera a través de la ley que les dio en el monte Sinaí. Miremos Éxodo 24:12. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá,
y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Notemos cómo Israel recibió en el monte Sinaí la ley. La ley, y no solo para que la vivieran, sino que para que la promulgaran, o sea, para que la enseñaran en todas las naciones del mundo. Mire el propósito que Dios tenía con Israel en relación a la ley. Les dio la ley para que ellos la vivieran y para que ellos la enseñaran a todas las naciones. Pero ¿qué pasó con ellos? En lugar de vivir la ley y de enseñar la ley a las demás naciones, ellos quebrantaron esa ley. Entonces Dios viene y les quita la ley y le da la ley a la iglesia. Ahora nosotros tenemos la ley de Dios. Y es interesante cómo a Israel Dios le dio la ley escrita en tablas de piedra, en tablas de piedra. Pero ahora Dios le ha dado la ley a la iglesia escrita en las tablas del corazón y en las tablas de la mente. Amén. La ley ha pasado a nosotros, solo que ya no en tablas de piedra, sino que ahora en este nuevo pacto que Él ha hecho con nosotros, Él quiere escribir sus leyes en nuestras mentes y también en nuestros corazones. Y eso es lo que Él ha estado haciendo por estos 2000 años en la iglesia judío-gentil que ha creído en el Señor Jesús. Ahora, en el milenio, ellos van a recibir de nueva cuenta la ley. Dios va a devolverles la ley, porque de Jerusalén saldrá la ley y de Sión la palabra del Señor. Así es de que ellos lo que perdieron, nosotros lo recibimos en esta dispensación de la gracia, y ellos van a tener que esperar hasta la dispensación del reino para recuperar lo que ellos perdieron. La quinta cosa que Dios les había dado es el culto. Dios les había dado el culto. Ellos tenían el culto en el templo. ¿Qué es el culto, hermanos? El culto es en esencia el acercamiento del alma a Dios. Y Dios había dado a los judíos en el templo una manera maravillosa de acercarse a Él. Si la puerta estaba cerrada, era porque ellos no querían acercarse al Señor. Pero Dios les dio a ellos el culto, la forma de hacer el culto para acercarse a Él. Miremoslo en Hebreos capítulo 9, versículo 1 al versículo 6. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas, dice Pablo, no se puede ahora hablar en detalle. Y así están dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente, fíjese bien, para cumplir los oficios del culto. O sea, Dios les dio a ellos el culto, la manera correcta de acercarse a Él. Lamentablemente ellos perdieron el culto. Llegó un momento cuando Dios ya se hastió y dijo, ya no quiero más sacrificios, ya no quiero más ofrendas, ya no. Está hastiada mi alma de ese culto, dijo Dios, porque ellos no lo estaban haciendo con la actitud correcta, sino que se había vuelto una religión para ellos y Dios tuvo que desechar ese culto. Y ahora el culto nos pasó a nosotros también. Nosotros tenemos el culto. Vamos a leerlo, por favor, en Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, ahora le está hablando a la iglesia. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, el culto, la manera de acercarnos a Dios, ahora el Señor se la dio a la iglesia. Ya no nos vamos a acercar con animalitos y sacrificios como ellos en el pasado. Ahora tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional que el Señor espera de nosotros. Amén. La sexta bendición que ellos recibieron y perdieron también temporalmente fueron las promesas. Israel no podía decir que no conocía su destino. Dios les había dado a conocer la tarea y el privilegio que les tenía reservado en su propósito. Sabían que estaban destinados para grandes cosas en la economía de Dios. Miremos primero el libro de Reyes, capítulo 8, verso 56. Dice: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Note usted cómo ninguna de las promesas faltó. Dios las tenía vigentes para ellos. Pero como dijimos, por su rebelión, por su desobediencia, ellos perdieron temporalmente las promesas. Durante estos 2000 años, el Señor no ha tenido en cuenta a Israel en su noticia. Él ha estado ocupado y enfocado en la iglesia. Temporalmente Dios los ha desechado, no definitivamente, pero sí temporalmente, dice Pablo. Ahora, y las promesas se detuvieron, y esas promesas pasaron ahora a la iglesia. Bendito sea Dios. Miremos un versículo interesante respecto a las promesas en Primera de Pedro. Vayamos allí. Primera de Pedro, creo yo que es. No, Segunda de Pedro. Capítulo 1, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Quiero que note cómo las promesas ahora, antes eran de Israel, pero ahora, en estos 2000 años, pasaron a los creyentes en Cristo Jesús. Miremos lo que dice Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, oiga, por medio de las cuales nos ha sido dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, las promesas ahora pasaron a la iglesia. Israel está, como decimos en buen chapín, en stand-by. Ahí está, detenido. El paréntesis está abierto para los gentiles, para la iglesia. El reloj de Dios con Israel se ha detenido. Las promesas se han congelado y ahora las promesas están fluyendo para la iglesia. Bendito sea el Señor. La séptima bendición fueron los patriarcas. Israel tenía los patriarcas, tenía la tradición y una historia. Pablo aquí se refiere a Abraham, Isaac, Jacob y los 12 hijos de Jacob, como lo dice Esteban en Hechos 7, versículo 8. Y le dio, dice, el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Entonces, Romanos 9, que estamos ahorita estudiando, nos dice que ellos perdieron la bendición de los patriarcas. Sí, se congeló. Sí, esa bendición para ellos se quedó quieta, ya no, ellos la perdieron. Y mire qué maravilla, porque la bendición de los patriarcas ahora pasó a la iglesia.
Aleluya. Nosotros, qué lindísimo esto, hermanos. Por favor, estudie usted la vida de Abraham y las promesas de Abraham ahora son suyas y son mías. Estudiemos la vida de Isaac y las promesas de él son suyas y son mías. Estudiemos la vida de Jacob y las promesas para Jacob son suyas y son mías. Pero ¿sabe algo más hermoso? Estudiemos las bendiciones que Jacob pronunció sobre las 12 tribus de Israel y las bendiciones que Moisés profirió sobre las 12 tribus de Israel, y esas bendiciones de los patriarcas también son para nosotros ahora. ¡Qué maravilla! ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Creo que es Génesis 49 y Deuteronomio 33, donde están las bendiciones a las 12 tribus de Israel. Ahora nosotros tenemos acceso a esas promesas. ¡Qué maravilla! Gloria sea el nombre del Señor. Y bueno, finalmente, dice aquí la porción que nos ocupa en Romanos 9, que de los patriarcas vino, ¿quién? Cristo, el cual es Dios bendito por los siglos de los siglos. Saben que la bendición última y más grande que ellos tuvieron fue tener a Cristo ahí en su tierra, tener a Cristo ahí con ellos. Hermanos, Emanuel estaba ahí. Aleluya. Él era judío. Él nació en Belén. Él vivió en Galilea. Él recorrió todo el territorio israelita. Fíjese. Ahí tenían a Cristo, el Dios bendito. Pero a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Ahora Cristo se pasó con nosotros. Ahora nosotros tenemos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón y con nosotros y en nosotros. Bendito sea Dios para siempre. Ahora Cristo está con nosotros. Y no importa si habemos muchos o si habemos pocos. Él dijo, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahora, las bendiciones que ellos recibieron, las perdieron por su desobediencia y rebelión, y las recibimos nosotros. Pero repito y enfatizo eso. Temporalmente, porque en el milenio ellos en la segunda venida de Cristo, cuando la cosa se ponga difícil para ellos van a tener que reconocer que ese Mesías que crucificaron es el verdadero Mesías de ellos, y lo van a reconocer, y entonces esas bendiciones les van a regresar en el milenio y ellos van a disfrutarlas por 1000 años. Pero qué maravilloso, porque el Señor nos ha permitido estrenarlas a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así es que los primeros que eran ellos van a ser los postreros. Y los postreros que éramos nosotros somos los primeros. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Cuán grande es la sabiduría de Dios. Bueno, muy bien, terminamos entonces este segmento. Y vamos a ver ahora. Vamos a entrar, bueno, estamos en la edad de la iglesia, en el presente de Israel estamos ahora, en la edad de la iglesia. Pero vamos a ver en este punto, hermano, la unicidad de Israel. La unicidad de Israel. La Real Academia Española define la palabra unicidad como cualidad de único. Cualidad de único. Entonces Israel es único en muchos aspectos. Y vamos a considerar algunos versículos que hablan de la unicidad de Israel para con Dios. Esa nación es única entre todas las naciones del mundo. Amén. Miremos en primer lugar, hermanos, Deuteronomio capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Mire lo que Moisés dice. 2 cosas les hace ver. Primero, la cercanía de Dios. ¿Qué nación hay en el mundo que tenga un Dios tan cercano como está Dios de Israel? No hay, no hay. Y lo segundo es la ley de Dios.
¿Qué nación tiene una ley como la que Dios le dio a Israel? Israel entonces es único entre las naciones del mundo porque tiene al Dios viviente cercano como ninguna otra nación y también tiene la ley ha tenido a Dios y ha tenido la ley como ninguna otra nación. Entonces, realmente Israel ha sido único entre las naciones del mundo. Deuteronomio capítulo 4, versos 32 al 38. Dice, porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de en medio del fuego, como tú la has oído, sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? Mire, Dios no ha tratado con ninguna otra nación del mundo como ha tratado con Israel. Israel realmente es una nación única. Sigue diciendo acá, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Qué tremendo. 3 cosas dice aquí Moisés, 3 cosas más. Primero, Israel escuchó la voz audible de Dios como ninguna otra nación lo ha escuchado. Segundo, la nación de Israel fue sacada de otra nación, Egipto, ¿verdad? Ahí estaba esclava y fue sacada de otra nación. Dios no ha hecho eso con ninguna otra nación del mundo, solo con Israel. Y tercero, Dios desalojó a las naciones que ocupaban la tierra que Él quería darles a ellos. Dios echó fuera a todas las naciones para darles esa tierra. Dios no ha hecho eso con ninguna otra nación, solo con Israel. De manera que Israel es una nación única. A eso se le llama la unicidad de Israel. Vamos a Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Fíjese, hermano, Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Mire, en esta porción vemos que Dios ha escogido a Israel como un pueblo especial porque lo ha amado. No porque ellos sean una raza así extraterrestre, ¿verdad? O una raza extraordinaria. No, sino sencillamente Dios quiso amarlos y punto. No porque ellos sean mejores que nadie, sino que incluso eran más como les dijera, de menos valor que otras naciones, pero eso no importó. Dios quiso amarlos y los amó. Bendito sea el Señor para siempre. Así es de que Israel es único porque Dios lo ha amado más que a todos los demás pueblos de la tierra. Es el amor soberano de Dios, hermanos, que ha sido o que ha operado para con Israel. Y la otra cosa que se ve en esta porción es la fidelidad de Dios. El juramento que Dios hizo a los padres de Israel, ¿no?,
a Abraham, Isaac y Jacob, y les prometió bendecir a su descendencia, y Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Israel desde su creación prácticamente, ¿verdad?, hasta que ellos rechazaron a Cristo, ellos han sido bendecidos, han sido un pueblo único. Y aún ahora que ellos están congelados en el reloj de Dios, están frisados ahí en la pantalla de Dios, aún ahora Dios todavía tiene cuidado de ellos. Amén. Vamos a Deuteronomio 4 al 6. Dice: no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado, hablando de los enemigos, delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. No digas eso, dice, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia ni por tu rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar, mire qué interesante, la palabra que Jehová juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia, le dice Moisés a Israel y Dios a Israel, que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servicio eres tú. Pero Dios dispuso entonces amarlos. Una vez más, Dios recalca su fidelidad a los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Alabado sea Dios. Fíjese bien. Y aquí creo que podemos desprender una verdad para nosotros. Cuán importante es la vida que nosotros vivamos como padres, hermanos. Cuán importante es la vida que nosotros vivamos como padres, porque nuestros descendientes pueden alcanzar la bendición de Dios por nosotros. Eso sucedió con Israel. Ellos alcanzaron la bendición por la fidelidad de Dios con sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Bendito sea el Señor. Deuteronomio 10:15. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Notemos entonces cómo Dios le dice que ellos son bendecidos por lo que sus padres hicieron. Amén. Abraham, Isaac y Jacob caminaron rectamente con Dios y delante de Dios, y por eso la nación entera ha sido bendecida. Hermanos, hagamos nosotros lo mismo. Caminemos rectamente como Abraham, Isaac y Jacob, y Dios va a bendecir también nuestra descendencia. El Salmo 112, verso 1 y 2, nos incluye a nosotros. Dice así: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Como Abraham, Isaac y Jacob, bienaventurado el hombre. Dice, su descendencia será poderosa en la tierra y su generación será bendita. Dicen amén. Cuán importante es que como padres caminemos rectamente para que nuestra descendencia también sea bendecida. Alabado sea el Señor. Bueno, ahora dijimos hace un rato que Israel fue excluido de las bendiciones por un tiempo. Por causa de su rebelión y su pecado, Dios tomó la decisión de desecharlos temporalmente. Mateo 21:43. Mateo 21:43. Esto ya es en los días de Cristo. Mire lo que les dice. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El Señor le quitó el reino a Israel por su desobediencia, por su rebeldía, y se lo dio, dice aquí, a gente que produzca los frutos de él. Y ese pueblo somos nosotros. Yo creo que Juan 15:16, si no estoy equivocado, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y que vuestro fruto
permanezca. Ese es para nosotros. Porque el reino le será dado a gente que produzca los frutos de él. Ahora miremos Romanos 11:11, por favor. Ese es un versículo muy importante que yo quiero, porque como esta es la historia de Israel que estamos viendo, quiero que nos demos cuenta. Israel 11:11. Digo pues, dice Pablo, han tropezado los de Israel para que cayesen, o sea, para que cayesen definitivamente, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. ¿Qué es lo que Dios está haciendo ahora entonces al tratar con nosotros? Provocándolos a celos. Sí, provocándolos a celos. Porque este diosazo que nosotros tenemos era de ellos antes. Amén. Y ahora ellos se ponen celosos. Pero eso es bueno. Porque Dios quiere provocarlos a celos para que reflexionen y regresen a Él. Miremos lo que dice Romanos 9:30 al 33. Muy importante, hermanos. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. ¿Quién era esa piedra de tropiezo para Israel? Cristo Jesús. La piedra de tropiezo, la piedra que desecharon los edificadores, ahora vino a ser cabeza del ángulo en el edificio que es la iglesia. ¡Qué maravilla! Bueno, una observación importante, hermanos, sobre la exclusión de Israel. Pablo señala, y aquí quiero mucha atención. Pablo señala que no todo el pueblo de Israel fue excluido. No todos fueron excluidos, sino que hay un remanente que se ha conservado por la gracia de Dios. Y parte de ese remanente son los apóstoles, por ejemplo, ¿verdad? Ellos eran judíos, pero ellos vinieron a formar parte de la iglesia. Y no solo ellos, pero mucha gente se convirtió por el ministerio de ellos al principio. La iglesia nació en Jerusalén, después salió a Antioquía y después a las demás naciones. Pero el evangelio se predicó a los judíos, o sea, hay un remanente que se salvó de ellos, pero se salvó porque creyeron en el Señor Jesucristo. Amén. Romanos capítulo 11, versículo 1 al 5. Miremos lo que dice. Digo pues, dice Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita. Ahí está él, mire. Él era israelita, pero se convirtió a Jesucristo, ¿verdad? Dice, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice la Escritura? ¿Qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo, dice Elías, he quedado y procuran matarme? ¿Se acuerdan en los días de Jezabel, verdad? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Había un remanente que se había mantenido fiel. Y Pablo dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Parte de ese remanente es la iglesia primitiva. Y a través de la edad de la gracia, algunos judíos también se les ha parecido al Señor Jesús y se han convertido a Él y vienen a ser parte ahora del remanente que se ha salvado y que vino a formar parte de la iglesia. Porque ahora la iglesia es un pueblo que se ha formado de dos pueblos, de judíos y de gentiles convertidos a Jesucristo. Así lo dice Efesios. Es una de las
Es uno de los misterios que se ven en Efesios, ¿verdad? Que los gentiles han sido copartícipes del mismo cuerpo con los judíos y que los judíos han sido copartícipes del mismo cuerpo con los gentiles, y ese cuerpo es la iglesia. Amén. Bueno, algo más que no debemos ignorar, Pablo lo dice en Romanos 11, 25 al 29. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel como nación, ¿verdad? Como nación, ha acontecido a Israel, ¿qué dice? Endurecimiento en parte. ¿Hasta cuándo va a durar ese endurecimiento? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego que haya entrado la plenitud de los gentiles, ¿qué va a pasar con la nación de Israel? Luego todo Israel será salvo, sean los sobrevividos, los que estén vivos en ese momento, los que no se hayan muerto, los que se murieron sin Cristo, pobrecitos, los sentimos mucho, pero no hay otro camino para llegar al Padre que no sea Jesucristo. Así de que el Evangelio es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. Si ellos se murieron sin aceptar a Cristo y sin estar en el Evangelio, lo sentimos mucho. No serán salvos porque nadie puede llegar al Padre si no es por Cristo. Pero el remanente que esté viviendo en el fin de los tiempos, cuando el Señor regrese, ese remanente va a ser salvo, porque lo van a reconocer a Él en su segunda venida. Amén. Dice, luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, oiga, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia al final. Así es de que la recomendación de Pablo es la siguiente, hermanos: no seamos arrogantes nosotros en cuanto a nosotros mismos, creyéndonos que somos superiores a Israel. No seamos arrogantes, cuidado. Porque el endurecimiento de Israel es temporal, es parcial. Amén. Es parcial. Cuando la plenitud de los gentiles haya entrado, Israel será restaurado. La ceguera espiritual que tienen les será quitada. Y entonces todo el Israel que esté vivo en ese momento va a ser salvo. Gloria a Dios. Miremos Jeremías 33, 25 y 26 para cerrar este detalle. Dice, así ha dicho Jehová: si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo. Aquí ya no solo menciona a Abraham, Isaac y Jacob, e incluye aquí a David, otro judío amado de Dios. Y muchas de las bendiciones de Israel han sido por amor también a David, ese precioso hombre de Dios. Amén. Para no tomar, dice, de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos. Fíjese, ahí está la restauración. Y tendré, ¿qué dice? Misericordia de ellos. Aleluya. Tendré misericordia de ellos. Gloria a Dios. Entonces, Israel va a ser restaurado, pero en el milenio. Ahora el enfoque de Dios, la atención de Dios es con nosotros. Hermanos, aprovechemos este tiempo. No cometamos el error que cometió Israel, que no conoció el tiempo de su visitación. Cristo tuvo que llorar viendo a la ciudad de Jerusalén y decir:
no han conocido el tiempo de su visitación. Ahora es el tiempo de la nuestra. Aprovechémoslo. Alabado sea el Señor. Bueno, vamos entonces a avanzar. Siempre estamos en la etapa de la edad de la iglesia primitiva. Vamos a hablar ahora un poco acerca de las revueltas judías en los días del Imperio Romano. Luego de la muerte de Herodes el Grande, la cual sucedió en el año 4 antes de Cristo, su reino fue dividido entre sus hijos. Herodes Antipas, hijo suyo, con Maltaque, ella era la mujer, gobernó como tetrarca en Galilea y Perea. Tetrarca, para su conocimiento, es un gobernante o es el gobernante de una cuarta parte de una provincia. Tetrarca es el gobernante de una cuarta parte de una provincia. Felipe, también hijo de Herodes, quien fue tetrarca en Batanea, Traconite, Gaulanite, Paneas e Iturea. Él fue también tetrarca, o sea, gobernó una cuarta parte de esa provincia. Arquelao, que también fue hijo de Herodes el Grande, fue etnarca de Samaria, Judea e Idumea. Etnarca significa líder nacional. Ahora, hubo varias sublevaciones de los judíos hacia Roma en ese tiempo. Varios levantamientos de los judíos hacia Roma en ese tiempo del cual estamos hablando. Vamos a ver estos levantamientos. Primero, el levantamiento de Teudas. Sí, acuérdense que Roma era la que gobernaba sobre Israel. Entonces, hubo a veces levantamientos para querer librarse de la bota de Roma. Y dicho sea de paso, el mapa de Roma es una bota. Y esa bota la tenía sobre Israel. Ahora, el levantamiento de Teudas fue uno de esos levantamientos. Hechos capítulo 5, versículo 34 al 37 hace referencia de ese levantamiento. Dice: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días, ahí está, se hace reverencia, se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Josefo también menciona a este Teudas, señalando que era un mago que en el tiempo del procurador Fado, año 44 o 46 después de Cristo, afirmó ser profeta, atrayendo a mucha gente tras sí, prometiendo dividir las aguas del río del Jordán, pero fueron dispersados por una tropa que el procurador romano envió contra ellos. Muchos fueron ejecutados, mientras que Teudas también fue capturado y fue decapitado. Entonces hubo este levantamiento, fue uno de los levantamientos ahí en Israel. Miremos otro levantamiento, el levantamiento de Judas, el Galileo. Hechos capítulo 5, verso 37 dice: después de este, o sea de Teudas, después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pero Gamaliel dice: pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Pero el punto que estamos viendo son los levantamientos judíos en contra de Roma, porque Roma tenía el gobierno sobre ellos. Judas el Galileo fue un líder judío que dirigió una insurrección contra el gobierno romano. Según Josefo, cuando el impuesto decretado a los judíos bajo Quirino generó gran oposición,
un cierto Judas, nacido en Gamala, pero generalmente apodado el Galileo, con la ayuda de un fariseo llamado Sadoc, organizó una revuelta basada en motivos religiosos. El impuesto subrayaba la pérdida de la independencia judía y su teocracia bajo el gobierno romano. Josefo atribuye la enseñanza de la cuarta filosofía a estos dos hombres, o sea, a Judas el Galileo y a Sadoc, la enseñanza de la cuarta filosofía. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, habían los que eran de la derecha, una filosofía. Habían los que eran de la izquierda, otra filosofía. Habían los que eran del centro, la tercera filosofía. Y en cuanto al gobierno romano, ¿verdad? Pero estos aplicaron una cuarta filosofía que consistía en enseñar que no era legal pagar tributo a Roma y tolerar amos mortales, siempre y cuando se reconociera a Dios como Señor. O sea, fue una cuarta filosofía que no era ni como la primera, ni la segunda, ni como la tercera. Pero Judas el Galileo y Sadoc en ese levantamiento hicieron esto. Bueno, un tercer levantamiento de los judíos contra Roma es el levantamiento en tiempo de Félix, el gobernador Félix. Este levantamiento se dio entre los años 52 al 60 después de Cristo. Estallidos de vandalismo infestaron el país durante la procuraduría de Félix, según el relato de Josefo. La situación había sido descrita como una rebelión campesina contra los romanos. Los bandidos encontraban soporte, simpatía y protección a voluntad del pueblo. Los sicarios se originaron durante la procuraduría de Félix. Oigan bien, ahí nació, en ese levantamiento, en el tiempo de Félix, nació el término sicarios, que se usa mucho en el día de hoy, ¿verdad? Ahí nació. Y fue un levantamiento que estaba basado en el campesinado. En el campesinado. Y oigan, ¿por qué nació ese término sicario ahí? Entonces los sicarios se originaron durante la procuraduría de Félix. El nombre se deriva del latín sica. Ese sicario se deriva del latín sica, que quiere decir una daga. Una daga. Y mire qué interesante, porque los campesinos que se volvieron sicarios, ellos se metían una daga aquí entre sus ropas, escondidas, y se metían entre la multitud. Y cuando nadie sabía, lo sacaban y entonces mataban a las personas. De ahí viene el término sicario. O sea, el objetivo era mezclarse con la multitud llevando una daga escondida y asesinar silenciosamente a los colaboradores judíos. Los colaboradores de Roma, ¿verdad? Los colaboradores romanos, judíos a Roma. O sea, los consideraban traidores y ellos los mataban ahí. Bueno, espero que me esté dando a entender. ¿Sí? Bueno, vamos ahora a ver la primera guerra romano-judía. Esta sucedió en el año 66. Se dio un gran levantamiento de los judíos que condujo a la destrucción del templo del año 70 por parte de Tito, el emperador romano. Esta revuelta comenzó en el año 66. Los judíos guerrearon contra Roma y Roma contra los judíos. Y terminó en el año 74 después de Cristo. Un buen tiempo de guerra romano-judía. Fue dirigida por Menahem ben Yehuda, que según Josefo era hijo de este Judas Galileo que mencionamos. Cuando mataron a Menahem ben Yehuda y los ejércitos romanos destruyeron el templo, los sobrevivientes se fueron a Masada, lo que les contaba ayer, se fueron a Masada,
donde permanecieron resistiendo a los romanos hasta el año 74. Qué tremendo. Cuando ya no pudieron resistir más, prefirieron matarse los unos a los otros antes de rendirse a los romanos. Entonces, primera guerra romano-judía. Ahora, hablando un poco acerca de la destrucción del templo, porque como les digo, esta guerra duró desde el año 66 después de Cristo hasta el 74. ¿Cuántos años? 8 años, ¿verdad? 8 años. Pero en medio de esos 8 años, en el año 70, los ejércitos romanos destruyeron el templo. Vamos a hablar un poquito acerca de eso. El Señor profetizó la destrucción del templo en Mateo 24:2. Cuando los discípulos le mostraron los edificios del templo, entonces Jesús dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En la primera guerra romano-judía, que ya mencionamos, Jerusalén fue tomada por las legiones romanas que estaban bajo las órdenes de Tito, quien más tarde llegó a ser el 10º emperador romano. Ellos, esos ejércitos, rodearon la ciudad de Jerusalén, tal y como lo había profetizado el Señor Jesucristo en Lucas 21, 20 al 22. Ya Cristo se los había dicho, que Jerusalén iba a ser rodeada de ejércitos. Ahí dice, dijo Jesús: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Amén. Entonces, se dice que antes de que la destrucción llegara, los cristianos fueron alertados por medio de una profecía a que dejaran la ciudad, y ellos obedecieron y salieron justo antes de que la destrucción se diera. Pero los judíos que se quedaron en la ciudad fueron torturados terriblemente por el ejército romano, y murieron 4,000 de ellos ahí en Jerusalén. Ahí se cumplieron entonces las palabras proféticas de Cristo, que pronunció cuando caminaba cargando la cruz hacia el Calvario, y que están escritas en Lucas 23, 38 al 41, donde dice: pero Jesús, vuelto hacia las mujeres que iban llorando detrás de él, ¿verdad? Cuando él iba cargando la cruz, dice que les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí que vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no crearon. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Cristo les estaba anunciando, profetizando lo que iba a suceder 40 años más tarde, en el año 70, ¿verdad? Cuando los ejércitos romanos entrarían para devastar la ciudad de Jerusalén y hacer esa terrible matanza. Ahora, escuchen este dato interesante. Antes de iniciar el ataque destructivo de Jerusalén, un concilio romano se reunió y por unanimidad votaron que el templo no debía ser destruido, porque era un templo maravilloso, ya lo hemos visto en las imágenes, ¿verdad? Entonces ellos se acordaron: no, vamos a arrasar la ciudad, pero no vamos a tocar el templo, vamos a conservar como patrimonio del Imperio Romano, dijeron ellos. Sí. Porque era una obra de arte y debía quedar en pie para ser un patrimonio del Imperio Romano. Pero las palabras de Cristo prevalecieron. Cristo había dicho ya: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Sí. Entonces, al día siguiente de la toma de la ciudad, un soldado romano lanzó una antorcha ardiendo
dentro de la cámara misma del templo, en el ala norte del mismo, y el templo se incendió, siendo consumido completamente. Aunque Tito no quería tocarlo y acordaron en Roma que no se tocara, Cristo había dicho que tenía que ser destruido, y un soldado no obedeció las órdenes de su general y lanzó una antorcha dentro del templo, y el templo fue consumido por las llamas. Amén. Así es de que aunque el hombre no quiera cumplir la palabra de Dios se cumple. Aleluya, porque Él es el soberano. Ahora, mi querido Natán, la imagen del arco de Tito. Por esta captura de Jerusalén, a Tito le fue otorgado un premio. Él fue recompensado. Y el arco de Tito fue erigido para conmemorar su victoria. Este arco tiene sobre sí tallado el candelero que estaba en el templo, y este arco permanece hasta el día de hoy. El arco de Tito en Roma, como un monumento a la campaña, ¿verdad?, que Tito había llevado en contra de Jerusalén. Algunos historiadores dicen que hubo 3 guerras romano-judías, porque toman como guerra la Mered a Galoyot, es decir, la rebelión del exilio, llamada la guerra de los Quitos, en el año 115 al 117. Esta guerra se dio en varias ciudades que controlaba el Imperio Romano, y fue dirigida por los judíos que estaban en el exilio, quienes se rebelaron en la ciudad donde vivían. Ahora, el pastor Bailey en su libro no toma propiamente esta guerra como guerra. Por eso solo aparecen mencionadas 2 guerras. 2 guerras. La primera, pues ya la mencionamos aquí. Y ahora vamos con la segunda. Amén. La segunda guerra romano-judía fue conocida también como la revuelta de Simón Bar Kokhba. Simón Bar Kokhba fue la segunda guerra romano-judía. Se llevó a cabo desde el año 132. Sí, del año 132 al 135 después de Cristo. Comenzó con muchos disturbios hasta que explotó en una rebelión formal. Una serie de medidas represivas de los emperadores romanos provocaron esta segunda gran rebelión o gran levantamiento de parte de los judíos. Entre las medidas represivas que los romanos aplicaron a los judíos, están leyes decretadas por el emperador romano Adriano para helenizar a los judíos. O sea, para convertir a los judíos en griegos o en romanos. Quitarle la nacionalidad y convertirlos en gentiles. Ahora, que prohibían la circuncisión, la lectura de la Torá, la observancia del sábado, las reuniones comunitarias en los Beit Knesset, o sea, en las sinagogas, y también les prohibía comer el matzá, el pan sin levadura. Les prohibía tocar el shofar, y también las leyes de pureza en la familia. Todas esas restricciones se las quería imponer Roma a Israel, y por eso ellos se levantaron en la Segunda Guerra. Además de esto, Roma quería convertir a Jerusalén en una ciudad romana llamada, y la quería llamar Aelia Capitolina. Así le querían poner a Jerusalén. Y edificar ahí en Jerusalén un templo a Júpiter en el sitio del destruido templo de Herodes. Ahora, Simón Bar Kokhba solo pudo resistir 3 años, después de los cuales fue asesinado
pero se requirió de 12 legiones romanas para vencerlo. Esta fue la segunda guerra romano-judía. Bueno, ahora hablemos un poquito acerca de los orígenes de Palestina. ¿De dónde viene ese término? ¿Por qué le pusieron Palestina a Israel? Bueno, los orígenes de Palestina. Antes del año 135 después de Cristo, los romanos siempre se referían a la Tierra Santa como Judea y Galilea. Los romanos decían Judea y Galilea. Fue hasta después de la muerte de Bar Kokhba que el emperador Adriano le cambió el nombre a Palestina. Y sabe que lo hizo pensando en los antiguos enemigos de Israel, los filisteos. Solo que latinizó el término filisteo a Palestina, pero es la misma cosa. Procurando con ello erradicar de esta manera el nombre de Israel. Sí. Fue Adriano entonces el culpable de que la tierra se llamara Palestina, latinizando el término filisteo o filistea, que eran enemigos de Israel y que él quería borrar el nombre de Israel de allá. Ahora, los filisteos originales llegaron de las islas del mar Adriático y no fueron árabes sino europeos, los filisteos. Por lo tanto, como un enemigo acérrimo de la Biblia y del pueblo judío, el emperador Adriano también cambió el nombre de Jerusalén por Aelia Capitolina y reemplazó los santuarios del templo judío y el sepulcro de Cristo con templos de deidades paganas. Sacó a los judíos de Jerusalén y puso en efecto los decretos antes mencionados. Esto lo hizo, ¿qué emperador dijimos? Adriano, correcto. Bueno, pero sabe que hubo 10 emperadores romanos crueles. Yo quiero mencionárselos rápidamente. 10 emperadores romanos crueles desde el año 81 después de Cristo hasta el año 305. Anote ese periodo. Desde el año 81 después de Cristo hasta el 305 después de Cristo. En ese periodo hubo 10 emperadores romanos crueles. Ellos condujeron políticas de opresión contra los judíos y los cristianos. Los romanos, viendo el cristianismo como una secta judía, no hacían diferencia entre judíos y cristianos y perseguían a ambos. Estos emperadores son los siguientes. Si tiene la posibilidad de anotarlos, está bien. Domiciano, Trajano, Adriano, Marco Aurelio, Septimio Severo, Maximino el Tracio, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. Los 10 emperadores más crueles del Imperio Romano. Ahora, el siguiente emperador, o sea, el que llegó después de Diocleciano, fue Constantino. Diocleciano terminó su reinado, su gobierno en el año 315 después de Cristo.
Y Constantino llegó en el 306. Del 306 al 337 llegó Constantino. Y Constantino es alguien muy importante en la historia. Casi como tan conocido como Alejandro Magno. Ahora, Constantino se convirtió al cristianismo, entre paréntesis, o entre comillas, perdón. Por lo tanto, la persecución en contra de los judíos y en contra de los cristianos que estos 10 emperadores malvados habían hecho, cesó, se detuvo. Aunque en el edicto de Milán, en el año 313 después de Cristo, Constantino no mantuvo los derechos para los judíos, solo para los cristianos. O sea, más adelante Constantino se retractó de apoyar a los judíos y solo se quedó apoyando a los cristianos. Por lo tanto, a los judíos no se les permitió permanecer en Jerusalén ni hacer prosélitos en el gobierno de Constantino. Tome nota de eso, es muy importante para la historia. Muy bien. Así es de que vamos a decir así, el antisemitismo. El antisemitismo también estuvo en el gobierno de Constantino. Amén. Bueno, no vamos a decir más para no detenernos mucho porque tenemos que avanzar. Vamos al siguiente episodio. Vamos ahora a ver la aparición del Islam y las famosas cruzadas. Las famosas cruzadas. Amén. Comenzamos entonces hablando del tremendo fraude del Islam. ¿Saben que el Islam es un gran fraude, hermanos? Lo vamos a entender ahorita. Fíjense que Mahoma nació aproximadamente en el año 570 después de Cristo, en la Meca, actualmente Arabia Saudita. Ahí nació Mahoma. En el año 590, o sea, cuando él tenía 20 años, entró a servir a la viuda de un mercader llamada Jadilla, así se llamaba la viuda. Ella recibió varios títulos, entre ellos Jadilla, princesa de los Quraysh, Jadilla la pura y Jadilla la grande. Y él se enamoró de ella y ella de él y se casaron. Tuvieron 2 hijos que murieron y 4 hijas. Cerca del año 610 después de Cristo, él se retiró a meditar en el monte Hira, a una cueva en las afueras de la ciudad de la Meca. Allí supuestamente recibió un mensaje de un ángel con el cual dio inicio a la religión del Islam. ¿Sabe qué significa Islam? Significa sometimiento a la realidad única. Es lo que significa Islam. Sometimiento a la realidad única, que es Dios. Pero este Dios no es Jehová, no es Yahvé. Este Dios es Alá. Alá. Y sabe que Alá no es el mismo Dios que Jehová o que Yahvé. ¿Por qué decimos que no es el mismo Dios? Aunque ellos puedan decir que sí. Porque saben que Alá odia a Israel y Jehová ama a Israel. Entonces no pueden ser el mismo Dios. Amén. Bueno, así es de que dicen que esta religión se le reveló, oiga bien, se le reveló a Mahoma en su forma perfecta y está escrita en el Corán. O sea, supuestamente la religión se le reveló a Mahoma y él la escribió en el Corán. Sin embargo, ahí está el gran fraude. Mahoma no sabía leer ni escribir. Sí, no sabía leer ni escribir.
Y saben que el Corán, su libro sagrado, fue escrito 200 años después de la muerte de Mahoma. O sea, un gran fraude. Bueno, ahora, apoyado por su esposa Jadilla y sus riquezas, Mahoma conquistó la totalidad de la Meca, que en el año 629 y para el año 633 después de Cristo, la totalidad de Palestina ya había sido conquistada por Mahoma, por el Islam. Él aceptaba al Dios judío y a sus profetas, pero sustituyó la Biblia por el Corán. Más tarde los cristianos rechazaron el Islam porque había una diferencia abismal, bien marcada entre los dos escritos y entre las dos religiones. Les menciono algunas cosas en las que discrepan el cristianismo y el islamismo. El Islam acepta a Jesús como profeta, pero lo rechaza como hijo de Dios y salvador del mundo. Diferimos ahí. Los judíos, por otra parte, rechazan el Islam porque vieron que es una forma arábiga del judaísmo. O sea, el Islam es como una, como dijéramos, como una descomposición del judaísmo. Tiene muchas cosas del judaísmo, pero es una distorsión arábiga del judaísmo. Por eso los judíos rechazan al Islam. Otra cosa que tiene el Islam es que cree que las promesas de Dios vienen a través de Ismael, lo que ya vimos, y no de Isaac, como creen los judíos y como creemos los cristianos y como la Biblia dice, pues, ¿verdad? Las promesas se heredan a través de la línea de Isaac y no a través de la línea de Ismael, pero ellos dicen que es Ismael. Lo cuarto, el Islam se convirtió en una tercera religión cuando Mahoma se dio cuenta de que ni los cristianos ni los judíos estaban de acuerdo en aceptar la versión arábiga del judaísmo que él pretendía establecer. Entonces, como no lo aceptaba el judaísmo y como no lo aceptaba el cristianismo, formó el islamismo, una tercera religión. Entonces, él cambió, mire como el judaísmo tenía el día de reposo, el día sábado, y el cristianismo el día domingo. Entonces, él ni se fue con uno ni se fue con otro. El día de reposo del Islam es el día viernes. El viernes. Y los judíos siempre oraban enfocados o dirigidos viendo hacia Jerusalén, como Daniel, ¿verdad? Que abría las ventanas que dan a Jerusalén y ahí oraba. Ahora ellos hacen lo mismo, solo que hacia la ciudad de la Meca. Ahora, rápidamente el Islam creó una práctica de conversiones forzadas. Y los judíos y los cristianos se vieron envueltos en una oleada de violencia islámica, porque aquellos que no querían convertirse al Islam por las buenas, tenían que convertirse por las malas, forzadamente. Qué tremendo, ahí con una espada. Qué terrible. Fíjese que entre el cristianismo y el islamismo se nota esta gran diferencia. Cristo enseñó a que nos convirtamos a Él por amor. Y en cambio, Mahoma enseñó que se conviertan al Islam a través del odio, a través de la espada, a través de la muerte. Bueno, así es de que noten esto, porque ahorita vamos a entrar a una cosa muy interesante. Estamos viendo cómo el Islam, dónde nació el Islam y cómo está avanzando el Islam. Y ahora estamos viendo que ya Mahoma toma control de Palestina. Palestina ahora está en este punto de la historia. Palestina está bajo el islamismo. El Islam ha tomado control ahí religiosamente de todo Palestina.
Políticamente no, porque todavía está bajo Roma, pero religiosamente ya el Islam se metió a Palestina. Ahora es aquí, hermanos, donde aparecen las cruzadas. Es aquí donde aparecen las cruzadas. ¿Qué fueron las cruzadas? Estas fueron expediciones que se dieron para liberar a la tierra de Palestina de la opresión musulmana a través de un voto santo, con el propósito de liberar los lugares santos que habían ya sido tomados por el islamismo, por el Islam. Esas fueron las cruzadas. Entonces, fueron una serie de campañas militares impulsadas por el Papa de Roma y llevadas a cabo por gran parte de la Europa latina cristiana, principalmente por la Francia de los Capetos y el Sacro Imperio Romano. Campañas, expediciones que enviaron a Palestina para sacar al Islam, para sacar esa religión y recuperar los lugares sagrados que ellos se habían tomado. Para eso se llevaron a cabo las cruzadas. El objetivo específico inicial fue el de restablecer el control apostólico romano sobre la Tierra Santa. Se libraron durante un periodo de casi 200 años. Imagínense, casi en un periodo de 200 años estuvieron llevándose a cabo cruzada tras cruzada tras cruzada para liberar a la tierra de Palestina del dominio islámico. Amén. Hubo 9 cruzadas. Si usted quiere anota y después las estudia. Entre 1095 y 1272 antes de Cristo. Entre 1095 y 1272 antes de Cristo hubo 9 cruzadas. Algunas fueron significativas, otras no llegaron a su final. Por lo tanto, no vamos a ver las 9, solo algunas pocas. Alabado sea el Señor. Miremos la primera cruzada. Se llevó a cabo entre 1095 y 1099 después de Cristo. Espero que no haya dicho antes de Cristo ni una vez, porque ya estamos después de Cristo. Amén. Bueno, la primera cruzada, 1095 a 1099 después de Cristo. Cuando el Islam se acercaba peligrosamente a Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, el Papa Urbano II organizó la primera cruzada en ese año que les mencioné en el concilio de Clermont, Francia. Este fue un concilio de eclesiásticos y laicos de la Iglesia Católica que desencadenó la primera cruzada. Fue proclamada por Urbano II bajo el lema Deus vult, o sea, Dios lo quiere. Y participaron, mire qué tremendo, 37,000 hombres. 37,000 hombres encaminados hacia Palestina para desalojar a los islámicos. Ay, pero oigan, hermanos. En esta cruzada no solo fueron desalojados los musulmanes de la Tierra Santa, sino que también se desató un antisemitismo terrible. Muchos judíos fueron masacrados. Si bien es cierto, se recuperaron las ciudades de Antioquía y Jerusalén, no obstante, muchos judíos murieron junto con muchos musulmanes. Un historiador, comentando acerca de este periodo, declaró que la primera cruzada desató una ola de odio, violencia y restricciones para las actividades religiosas y laborales de los judíos en la región de Rhineland o Renania, al oeste de Alemania.
Ahora, puesto que esta cruzada se hizo en el nombre de Dios, saben que entonces los judíos miraban con velado desprecio a los cristianos, porque no solo se fueron musulmanes, sino que se fueron muchos judíos a la muerte en la primera cruzada. O sea que los cruzados, parejo, hermanos, agarraban parejo y mataron a los invasores, pero también mataron a los nacionales ahí. Bueno, la segunda cruzada se llevó a cabo entre 1145 y 1148. Fue convocada en respuesta a la caída del condado de Edesa un año antes. Edesa fue el primero de los estados cruzados fundado durante la primera cruzada, pero fue también el primero en caer. La segunda cruzada, convocada por el Papa Eugenio III, contó con el liderazgo de varios reyes europeos por primera vez, entre los que se destacaron Luis VII de Francia, el emperador Conrado III de Alemania y numerosos nobles. O sea, se unieron al Papa algunos reyes de Europa para ir a liberar a Palestina del dominio musulmán. Participaron en la segunda 35,000 hombres. Ahora, esta cruzada fue un total fracaso, ya que los musulmanes derrotaron a los ejércitos cruzados, haciéndolos volver a sus propias tierras occidentales, debido principalmente al éxito de un tal Saladino, un líder musulmán tremendo. Él repelió el ataque de los cruzados y la segunda cruzada prácticamente fracasó. La tercera cruzada comenzó en 1187 y terminó en 1192, también conocida como la Cruzada de los Reyes. Fue un intento de los líderes europeos para reconquistar la Tierra Santa de manos de Salah o Saladino. Fue un éxito parcial porque no llegó a su objetivo final, la conquista de Jerusalén. No se conquistó tampoco en la tercera cruzada. Los cruzados, al mando de Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, firmaron un tratado de paz de 3 años con Saladino, en el que Jerusalén continuaba siendo de los musulmanes, pero también se les permitiría a los cristianos entrar a esa ciudad. En esa cruzada participaron 113,000 hombres. O sea, eran ejércitos numerosos los que están intentando sacar a los musulmanes de Palestina. La cuarta cruzada, del 1198 al 1204 después de Cristo. Como dije, la tercera cruzada no había logrado su objetivo, que era recuperar a Jerusalén, que continuaba bajo el dominio musulmán hasta ese momento. Ahora, el tratado de Ricardo Corazón de León y Saladino, que habían firmado en 1192, dejaba en poder de los cristianos tan solo una estrecha franja costera desde Tiro hasta Jaffa, aunque garantizaba la seguridad de los peregrinos cristianos que viajaran a Jerusalén. La cosa iba aflojando un poquito. Ahora, la cuarta cruzada fue una expedición militar organizada por el Papa Inocencio III, con la ayuda de un fogoso predicador llamado Fulco de Neuli, como una cruzada para reconquistar Tierra Santa, pero que desvió su rumbo, terminando con la conquista y el saqueo de Constantinopla. Ay, qué personas estas. En lugar de ir a Jerusalén para continuar con la liberación de la tierra, se fueron a Constantinopla, capital del Imperio Bizantino, y entonces tampoco hicieron nada en Jerusalén. Ahí participaron 20,000 hombres y unos 210 navíos venecianos.
La quinta cruzada, del 1217 al 1221 después de Cristo, fue un conjunto de acciones militares provenientes de Europa occidental para retomar Jerusalén y el resto de la Tierra Santa, derrotando en primer lugar al poderoso estado Ayubi de Egipto. El Papa Inocencio III y su sucesor, el Papa Honorio III, convocaron los ejércitos cruzados liderados por las enormes fuerzas militares del rey Andrés II de Hungría y por los batallones del príncipe austriaco Leopoldo VI, que realizaron una incursión contra Jerusalén. Sus tropas ascendían a 32,000 hombres. Sin embargo, tampoco la quinta cruzada tuvo éxito. No pudieron retomar Jerusalén o quitarle a Jerusalén a los musulmanes. Tuvieron que retirarse, dejando siempre a la ciudad en manos de los musulmanes. Esto se repitió en el año 1218 con el alemán Oliver de Colonia y un ejército mixto de soldados holandeses, flamencos y frisios dirigidos por Guillermo I de Holanda, que se unieron a la cruzada. Después de ocupar Diameta, los cruzados marcharon en julio del 1221 al sur hasta el Cairo, pero fueron repelidos una vez más, después de que las fallas de sus fuentes de suministro les obligaron a una retirada forzosa. Así es de que un ataque nocturno del sultán Al-Kamil causó un gran número de pérdidas de los cruzados y finalmente la rendición del ejército. Al-Kamil acordó un acuerdo de paz de 8 años con los contendientes europeos. En esta cruzada participaron 32,000 hombres. Pero noten ustedes, hermanos, que las cruzadas no lograron su objetivo final. Miremos el efecto de las cruzadas. Lo que las cruzadas hicieron, óiganme bien, lo que las cruzadas hicieron fue retardar el avance del poder islámico en Europa. Si no hubiera sido por las cruzadas, Europa no hubiera podido escapar del islamismo. Ahora, los cruzados no solamente detuvieron el poder islámico, sino que en su lucha por defender la Tierra Santa, también hicieron grandes matanzas de judíos. Ese fue el gran error de las cruzadas. Y en el mejor de los casos, los expulsaron de su tierra. Los cruzados los obligaron a convertirse al cristianismo, algunos a la fuerza, lo cual los judíos no aceptaron y prefirieron ser muertos. Cuando los judíos huyeron a los países europeos, nadie quería recibirlos. Oiga, hermano, cuando fueron sacados de ahí de su tierra, ¿verdad? Nadie quería recibirlos. Incluso, no sé si ustedes han oído hablar o han estudiado acerca de la peste negra. ¿Han oído de eso? Bueno, ¿saben qué? Incluso cuando se dio la peste negra en Alemania, los judíos eran quemados vivos, juntamente con sus casas, porque había una gran desconfianza de que ellos eran los que transmitían esa peste. Así es de que toda Europa rechazó a los judíos. Incluso cuando los musulmanes tomaron la península ibérica, España, los judíos fueron acusados de haberles ayudado. Desde el principio de las cruzadas, los cruzados pensaban que si estaban peleando contra los infieles musulmanes, también debían pelear contra los judíos, quienes habían traicionado a su Mesías, decían ellos. Así es de que las cruzadas no solo causaron algunas cosas buenas, como detener el avance del Islam en Europa,
pero también hicieron estragos en la raza judía, en los judíos. Bueno, aquí terminamos las cruzadas. Aquí tenía las cruzadas. Amén. Bueno, pero yo sé que ustedes tomaron nota, ¿verdad? Amén. Bueno, ahora vamos al siguiente paso. Ya llegamos ahora a la Edad Media. Ya nos vamos acercando al fin, hermanos. Llegamos a la Edad Media. Bendito sea el nombre del Señor. Para comenzar esta parte lo haremos mencionando la famosa peste negra que asoló a Europa entre los años 1347 y 1351 y más tarde en el año 1400 también hubo un brote más. Los estudiosos dicen que esta peste se originó en China y en el interior de Asia y que fue traída a Europa en el año 1347 cuando un ejército nómada turco atacó un puerto comercial genovés en la península de Crimea, catapultando cadáveres infestados por la plaga. Esta plaga al entrar a Europa causó la muerte de unos 25 millones de personas. Qué tremendo. 25 millones de personas. En ese tiempo el antisemitismo estaba en su apogeo en Europa. Los judíos estaban siendo rechazados en Europa, por lo que muchos creyeron que los judíos estaban envenenando los pozos y causando la peste. Así es que los pusieron en territorios separados, donde no tenían ninguna protección, por lo que el contagio fue mayor entre ellos. Los judíos fueron quemados vivos en sus casas. Aproximadamente unos 120 poblados fueron arrasados a lo largo del río Rin, que corre desde Basilea hasta Ámsterdam. En algunas ciudades los judíos mismos prendieron fuego a sus casas y ellos mismos se cremaron. El impacto resultante sobre los judíos fue que al perder todo lo que tenían y ser odiados por los cristianos europeos, no volvieron a ser una fuerza importante en Alemania hasta el siglo XVII. La mayor cantidad de judíos murió en Alemania. Solo unos pocos quedaron vivos en ese país cuando la peste acabó. Otra cosa, mire, estamos viendo el sufrimiento de los judíos. Otra cosa que está ligada al sufrimiento de los judíos son los guetos. ¿Han oído hablar de los guetos? Sí, ¿verdad? El término gueto viene de un barrio judío en Venecia, establecido en el año 1516, en el que las autoridades venecianas obligaron a los judíos a vivir. Era algo así como una colonia. Ahí tienen que vivir los judíos. Y a esa colonia le llamaban guetos o gueto. Antiguamente, primero se le llamó judería. Así con menosprecio, ¿verdad? Judería. Como que decimos aquí en Guatemala, la chusma, ¿verdad? Sí, judería. Era donde vivían solo judíos. Después ya se le llamó gueto. Era a veces una avenida con casas a los dos lados, o era también un barrio en donde se obligaba a vivir a los judíos. Sin embargo, el primer gueto importante fue fundado en Roma en julio del año 1555 por Giovanni Carafa, más conocido como el Papa Pablo IV, luego de firmar la bula Cum Nimis Absurdum, que obligaba a los judíos, entre otras cosas, a despojarse de sus propiedades, llevar una señal distintiva, usar sombreros amarillos los hombres y velos las mujeres. Con la Revolución Francesa comenzó la eliminación de estos sitios, porque eran sitios realmente inhóspitos, hermanos, inhóspitos. Pero con la Revolución Francesa se fueron cancelando los guetos, cerrándolos, porque realmente vivían en una situación calamitosa los pobres judíos. Pero
estos guetos volvieron a ser puestos en función casi 150 años más tarde por Adolfo Hitler. Volvieron los guetos que se habían detenido o cerrado parcialmente, pero ya con Hitler volvieron los guetos. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis crearon más de 400 de estos lugares, más de 400 guetos. La mayoría de los guetos ubicados principalmente en la Europa oriental, ocupada por los alemanes, estaban circulados con muros o con alambres de púas y portones, siendo lugares insalubres, con falta de servicios públicos, que eran el inicio de enfermedades y brotes epidémicos de alta mortalidad. Allí recluían, hermanos, a los judíos que estaban esperando ser trasladados a los centros de crematorio. ¿Se acuerda de Auschwitz? Ahí en esos guetos los mantenían mientras eran enviados a los centros de crematorio ubicados en Auschwitz y en otros lugares. Ahora, quizá la más notoria acción de muerte en contra de los judíos fue el holocausto nazi, ¿verdad? El holocausto nazi. La palabra holocausto significa ofrenda del todo quemada. Y se calificó así a aquella masacre judía, porque las víctimas de los campos de concentración eran literalmente quemadas en el fuego. Holocausto. Adolfo Hitler, quien llegó al poder el 30 de enero de 1933, comenzó la persecución a los judíos boicoteando sus negocios, desestimándolos del servicio civil y declarándolos una raza maligna que buscaba dominar el mundo. En 1919, Hitler había escrito que el antisemitismo nacional debía conducir al objetivo final: desaparecer de sobre la faz de la tierra la raza judía. Esta era la mentalidad de Hitler. Los efectos del holocausto sobre los judíos fueron devastadores. En 1933, la población judía en Europa sobrepasaba los 9 millones. Imagínense, habían más o menos 9 millones o más de 9 millones de judíos en Europa. La mayoría de ellos vivía en Alemania. En 1945, Hitler y sus colaboradores ya habían matado 2 de cada 3 judíos. Es decir, habían matado unos 6 millones de judíos. Como parte, según él, de la solución final, ¿verdad?, que se habían propuesto. Esto realmente fue devastador para los judíos. Ahora, por supuesto, oiga lo que digo, por supuesto, que hay cuestiones teológicas concernientes al holocausto. Por supuesto. La Biblia dice que todos los líderes de las naciones son designados por Dios. ¿Cuántos saben eso? Todos los líderes de las naciones son designados por Dios. Miremos Daniel, capítulo 2, verso 21. Dice que Dios muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Amén. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Por lo tanto, Hitler fue establecido por Dios. Sí. El holocausto no hubiera tenido lugar sin la presencia y la autorización de Dios. ¿Creemos eso? ¿Quién manda en la tierra? ¿El hombre? ¿Satanás? No.
el que gobierna sobre los asuntos de los hombres es Dios. Así es de que Hitler actuó bajo el conocimiento anticipado de Dios y bajo la autorización de Dios, bajo el permiso de Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Y alguien dirá, pero entonces, ¿por qué? Escuche, los judíos indudablemente estaban experimentando la ira de Dios en su generación por no haber recibido a Cristo como su Salvador. El Señor les reprochó este acto. Amén. Romanos 12:21. Mire lo que Dios dijo acerca de, el Espíritu Santo a través de Pablo, refiriéndose a Israel. Dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Qué tremendo. Qué tremendo. ¿Se acuerdan cuando Pilato quería soltar a Jesús? Ellos dijeron, crucifícale. ¿Y qué hago de él? Crucifícale. Y ellos dijeron, y que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Bueno, qué terrible. Las consecuencias. Amén. Sin embargo, escuchen esto. Escuchen esto porque de repente, hermanos, yo no sé, pero mire, de repente vamos a tener nosotros la oportunidad. No estoy diciendo eso como algo así, parte de lo que creemos, pero de repente los judíos van a ser dispersados nuevamente, como vamos a ver dentro de poco en el estudio. Y de repente vamos a tener la oportunidad de apoyar o entregar a los judíos. No cometamos el error que los nazis cometieron, porque ellos serán juzgados, fueron juzgados y serán juzgados como Babilonia, Egipto, Asiria, etcétera, ¿verdad? Los vasos de ira. Pero si tenemos la oportunidad, de repente vamos a tener que apoyar a los judíos en este último tiempo. Escúcheme. Sin embargo, la actitud de los gentiles tuvo que haber sido proteger a los judíos de sus perseguidores, cosa que la mayoría de naciones gentiles no hicieron. Solamente unos pocos se interesaron en ellos y los ayudaron. Entre ellos está la maravillosa sierva del Señor, Corrie ten Boom. ¿Han oído hablar de ella? Corrie ten Boom, quien arriesgó su vida y la de los suyos para proteger a muchos judíos en su casa, en lo que se llamó el lugar secreto. Hasta hay un libro que así se llama, escrito por ella. Fue una sierva del Señor que arriesgó su vida para proteger judíos de la muerte en la Segunda Guerra Mundial.